Estamos prácticamente en la recta final para la renovación de la gobernatura de Chiapas. ¿Cómo ves el escenario político? Hay violencia en Chenaló, Chalchihuitán, Chilón y todo lo que es la zona alta de Chiapas. ¿Qué crees que pueda pasar o cómo lo crees que se va a registrar toda esta situación? Juan, tú y yo hemos convivido desde hace más de 30 años. La vida política de Chiapas la podemos haber convivido en posiciones de distinto lugar, a veces incluso en posiciones enfrentadas y de contradicción, pero la hemos vivido juntos. Yo no sé si tú coincidas con el punto de vista que te voy a dar. Creo que estamos viviendo la crisis más profunda de Chiapas, por lo menos en los últimos 60 o 70 años. Yo lo primero que me he preguntado es por qué existe esta crisis. Y me he llegado a responder lo siguiente. Esta crisis tiene su origen en un despojo que se hizo a la democracia en Chiapas en el 2006. Quedó un Estado fallido, quedó un Estado quebrado financieramente, quedaron condiciones de trabajo para el sector burocrático, para el sector salud, para el sector educación, ficticios, convenidos hasta de una manera perversa, siendo un lastre, siendo un ancla difícil de poder destrabar para seguir adelante. Quedó una sociedad prostituida, atacada. El que no se ponía de acuerdo y el que no se aceptaba era garrote, era cárcel, era dinero o era expulsión del Estado. Yo mismo fui parte de eso, no lo invento. Este Chiapas descompuesto no se puede componer de la noche a la mañana, no se cambió con el solo cambio de un gobierno y es la segunda razón que yo pongo en mi análisis. No se cambió porque se alternó, pero no ha habido un cambio profundo que genere una transición. Chiapas tiene rezagos históricos de años, heridas en justicia de años, saldos pendientes económicos de años, diálogos detenidos con la Federación de años. Me detengo en esto con la Federación. Pensábamos que era el sexenio en que un nuevo gobierno del PRI en el poder, un presidente que había recibido la votación más alta en proporción a la población que recibió en todo México, incluso en su estado natal, iba a tener, pues no un pago grotesco, pero iba a tener un trato de dignidad, de decoro, de igualdad para Chiapas, y fue todo lo contrario. Este gobierno federal, lo viví porque fui funcionario de él, le quedó debiendo más de 9.500 millones de presupuestos autorizados en la Federación al estado de Chiapas. Este gobierno federal no desarrolló, aunque ahora vayan a venir a decir que cumplieron con el 98% de los compromisos establecidos, las promesas que se habían hecho. Algunas cosas las dejó bien, pero también están en un estado de crisis como es la zona económica especial, que es todavía una situación endeble, que nadie conoce cómo se va a llevar a cabo, que nadie tiene certeza en lo que se va a llevar y que sabemos perfectamente bien que la urbanización, la puesta en marcha de 500 hectáreas como condición para la zona económica especial son más idealísticas o irrealísticas que posibilidades absolutamente viables y alcanzables. Pero todo este saldo en Chiapas lo tenemos que hacer con un gobierno que realmente genere, primero, una justicia transicional. La justicia es el factor más afectado en Chiapas. Y no lo digo porque mi oponente venga del sector de la justicia y venga del Poder Judicial. Lo digo porque es la realidad. La justicia es lo que más lacera a los chiapanecos. No ha habido justicia social, no ha habido justicia económica, no ha habido justicia en las leyes. Los tribunales se venden. La administración de la justicia es también parcial. A quien defiende las libertades y a quien defiende las causas del pueblo se le persigue, se le enjuicia y se le culpa, se le encarcela, y los verdaderos culpables de los delitos que deben ser perseguidos están como si nada fuera de ello. Estamos viendo ahorita la reparación y la, ¿cómo se dice? Están cosméticamente arreglando. Parchando hoy día.
sí, marchando para donde viene mañana el candidato del PRI. Ojalá esas máquinas que están trabajando hoy las hubieran tenido, una de las 15 que ahorita vimos, lo hubieran tenido todos los días de lo que va del año, y todos los chapanecos y todos los tapachultecos que transitamos por acá habríamos tenido un beneficio. Pero en fin, esta es una deformación de lo que tenemos que cambiar. Pero no solamente va a cambiar porque ya hay un gobernador que tenga la voluntad de ese cambio, que sí lo logrará. Tenemos que hacer que después de ese gobernador con voluntad de cambio, queden las instituciones que respeten y mantengan ese cambio. Y ese es el concepto de transición que tenemos que tener. Eso es lo que yo mañana, en mi discurso de toma de posesión, que me es muy difícil leer porque no soy un buen lector, pero precisamente para que no haya desviación en el concepto de lo que se tiene que entender y lo que se tiene que expresar, lo voy a hacer como pocas veces lo hago, leyendo en vez de expresarlo de manera directa. Hay una irritación, una molestia, inconformidad por el saqueo, por todo, por lo que se robaron, por el desvío de recursos. ¿Habrás de aplicar la ley sin que suene esto como una venganza contra quienes han saqueado y han cometido estos agravios contra Chiapas? Absolutamente, Juan. No solo del pasado, de cuando yo esté al cargo. Porque lo primero que tiene que haber para que esta corrupción desaparezca es, primero, que acabe la impunidad. Y la impunidad no se acaba con la gente del pasado. La impunidad es evitar que los del presente cometan lo que los del pasado hicieron. En cuanto a los delitos del pasado, creo que lo que se tiene que abrir es una transición en esta etapa de justicia y de denuncia para que también la sociedad aporte lo que dice tener. Porque oigo a muchas gentes decir, argumentar, casi desafiar aspectos de justicia que no se han cometido, y a la hora que dices dónde están los elementos, estos no se pueden ni siquiera contar con ellos. La justicia es muy complicada, porque es una ley a veces hecha para que no se aplique la justicia. Si tú ves los requisitos para que pongas evidentemente la sanción que le corresponde a quien haya cometido un delito, acabas yendo a sancionar a la secretaria que hizo la mecanografía de un cheque. Entonces también yo no voy a cometer, dado que lo he visto y lo he vivido, ese tipo también de errores. No voy a prometer meter a la cárcel usando precisamente la ley indebidamente para meter a la cárcel a alguien cuando no se tengan los elementos que se deben tener. Así que actuaré con profunda responsabilidad, porque tenemos que primeramente poner el ejemplo de lo que debemos ser como ciudadanos y lo que podemos tener si los ciudadanos en Chiapas nos ajustamos y respetamos la ley. Muy pocos en Chiapas respetan la ley. El primero que la tiene que respetar es quien gobierna. El primero que la tiene que respetar es el gobernador. El poder del gobierno no es para caprichos personales, no es para imposiciones personales, no es para que el gobernador tenga el beneplácito de lo que quiera tener. Es para hacer que las cosas del Estado caminen, que la seguridad, que la tranquilidad de la población sea un hecho real y que se garantice la prosperidad que deben tener los ciudadanos. ¿Y cuáles serán las propuestas concretas, la oferta que vas a subastar ante la población, ante los chiapanecos, para cautivarlos? Son tres cosas fundamentales. Uno, este concepto de transición, empezando por la justicia que te hablo. Dos, un programa emergente. Está en crisis la economía, y la economía está en crisis porque está en crisis el campo, porque está en crisis la construcción, porque están en crisis las empresas que le han vendido al Estado y que no les han pagado. Está en crisis porque vienen empresas de fuera y extraen de manera inequitativa el ingreso que hay aquí. Está en crisis porque no hemos sabido tener un sistema educativo que se dirija a la generación de empleos ligados con la posibilidad de
los emprendedores y que se generen pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente generan el empleo mayoritario en México, y debería ser así también en Chiapas. Y esta aplicación de un programa emergente va a consistir en garantizar, con un programa bien definido, con la existencia de apoyo de organismos internacionales y con la aplicación de programas externos que han sido exitosos y que tengo yo ya comunicación con quienes los han conducido para que se lleven a cabo, evidentemente con el convencimiento también de la sociedad chiapaneca, como ha sido con el Consejo Coordinador Empresarial, para que tengamos un plan emergente que recupere la economía, un plan emergente que pueda recuperar el campo, que pueda recuperar el turismo, un plan emergente que le pueda rescatar de la quiebra a las empresas que están cayendo. Hoy se publica el quiebre y cierre de una empresa, de las pocas industrias que tenemos de productos TOTSI se llaman, después de 13 años de estar trabajando. Entonces proponemos un plan emergente para recuperar la economía, un plan emergente para aplicar esta justicia transicional, proponemos un plan emergente para poder establecer un pacto de solución a los más de 150 conflictos y focos rojos que tiene Chiapas, y evidentemente propongo también un plan de cómo, atendiendo esta emergencia, vamos a construir el Chiapas del mañana. El Chiapas que tendrá que sustentarse en una nueva economía, en una nueva dedicación de sus recursos naturales, en una nueva inclinación de parte de su población, y finalmente una oferta que para mí es la más importante. Una persona que será honesta, impecable en el manejo de la ley y del poder, y que hará un gobierno que no va a ser un gobierno del cual se avergüence nadie que haya trabajado en él. Un gobierno como lo quiere la gente, un gobierno auténtico, un gobierno honesto, un gobierno eficiente y un gobierno que va a atender por encima de cualquier otra prioridad la seguridad de hombres y mujeres en Chiapas, seguridad de los hombres y mujeres en el campo, y que va a tener la recuperación económica y el auge que Chiapas debió tener hace muchos años y que hoy y mañana lo vamos a garantizar. Lic, ¿a cuánto asciende todo el desvío de recursos que se ha cometido? El desvío y el saqueo en la administración de Manuel Velasco. No lo sé. No lo sé. ¿La aproximación cuánto crees que pudiera ser? No tengo idea. Chiapas tiene situaciones en la condición de su presupuesto muy no encuentro la palabra, muy complejas para hacer análisis. Te voy a poner un dato. Chiapas recibe más de 90,000 millones de presupuesto federal al año. Y entonces decimos, ¿por qué no hay carreteras? ¿Por qué no hay puentes? ¿Por qué no hay infraestructura? ¿Por qué tenemos una infraestructura de quinto mundo? Bueno, porque de ese gran presupuesto solamente el 3.54% se dedica a infraestructura, a producción, a economía. Entonces tenemos que hacer también en esta transición un nuevo acuerdo y una nueva vinculación con la federación. No puede Chiapas ser una entidad en la que simplemente viene a pagar salarios a educación, a salud, a cuerpos de seguridad, y que no tiene un solo centavo para poder mantener la infraestructura, que es parte de la seguridad. Si tienes buena infraestructura, si tienes cámaras, si tienes áreas debidamente despejadas, atendidas, la seguridad se va a incrementar. Si tienes carreteras que te tienes que parar porque se te rompió una llanta en un bache, te paras y ahí te asaltan. Si tienes carreteras en las que los topes los ponen para que la gente venda una naranja o venda una penca de plátano, evidentemente ahí te paras y te asaltan. Y eso atenta contra el turismo, atenta contra los que diariamente transitan, atenta contra el espíritu de seguridad y de credibilidad y confianza que tenga la sociedad. Eso no tiene a veces Chiapas con qué atenderlo. Entonces tenemos que reconfigurar los presupuestos, y por lo tanto mi respuesta, que no es evasiva, es decirte, bueno, quienes han vivido el despojo en este tipo de situaciones, que pongan los elementos y las denuncias para que también en el marco de la ley esto se actúe, porque fuera de la ley no se puede hacer. Vimos el debate en la televisión de los candidatos a la presidencia,
le dijeron al candidato independiente, al Bronco, a Jaime Rodríguez, le dijeron, no detuviste a Medina, y dice, no, sí lo detuve, pero un juez federal lo sacó. Bueno, un juez federal lo sacó porque él lo detuvo injustamente, ¿no? Es decir, es un juego de palabras, es una simulación por donde la veamos, y yo no estoy diciendo que Medina no sea culpable, pero es que también la culpabilidad se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar, y no solamente a un gobernante se le puede hacer responsable del daño o la desviación global que supongamos que existe en un gobierno. Quiero ser un gobernador que de veras siente un precedente de cambio en Chiapas, y para mí el cambio más significativo que Chiapas debe tener es el vivir dentro de la ley. Tú, Juan, viviste ya en 2 ocasiones el que un gobierno no solo no respete, tuerza la ley, y hayas tú pagado con tu libertad, con el daño, con la angustia tuya, de tu familia, y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Chiapas tiene que ser un estado donde vivamos con respeto y con seguridad todos. ¿Cuáles son los puntos rojos o los puntos que se tiene que poner especial atención en estos comicios que habrán de desarrollar? Bueno, tú acabas de comentar ahorita, Chalchihuitanche, Naloc, Chuc, Leiva en el municipio de Margaritas, la zona de los Chimalapas, ya aquí en Pavincula y también arriba de Tapachula, un foco rojo tremendo. Es decir, yo hablo de los focos rojos que tenemos que históricos que tenemos que atender en un convenio, en un acuerdo, sociedad y gobierno. Ahora, en esta elección lo que tenemos que hacer es combatir la elección de Estado que está instrumentando a la Federación. No quieren dejar el privilegio, no quieren dejar de lo que abusan, no quieren dejar de lo que disponen injustamente e ilegalmente. Y entonces están dispuestos a hacer todo para que la gente vote por ellos. Y si la gente no vota por ellos, pues se lo van a arreglar en las casillas. Van a ir y van a presionar y van a cohesionar y van a querer reventar las casillas que no ganaron, si no las logran comprar a las directivas y a los representantes de casilla. Yo estoy consciente de que ese peligro, ese riesgo existe. Estoy consciente que tenemos que luchar enfáticamente contra él, y estoy también convencido que los vamos a poder vencer a pesar de eso. ¿Qué tan metida tiene la mano de Manuel Velasco en este proceso electoral? Yo, más que la mano del gobierno del Estado, la que he visto, la que he comprobado, y por eso denuncio, es la de la Federación. A ver, este cambio irruptivo en 2 días de todos los delegados federales. Reto a quienes nos escuchen y no vayan a estar de acuerdo conmigo, incluso, perdóname que lo diga así, a ti mismo, si tú no estuvieras de acuerdo, díganme qué delegado fue nombrado, que la única razón para hacerlo no sea su vinculación personal y de amistad con Roberto Alfaro.